Creo que se debería hacer mucho más hincapié en esa preparación mental, porque además no vale que apliques pues esa solución psicológica en el momento clave, tienes que ir entrenándolo poco a poco y para que surja el momento clave. Esto de tener que parar, o sea, ya da igual que lo hayas hecho bien, mal, es que no puedes hacer nada. La parte física es importante, la parte mental creo que lo es más. Pues hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrevista más. Estamos con Ángela Pumariega. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues todo muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, os pongo un poquito en contexto. Ángela ha sido ganadora en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en clase Helios 6 metros y también en 2011 Campeonato Europeo, también oro en Helsinki, igual modalidad Helios 6 metros. Ángela, ¿qué significa para ti ser deportista olímpica? Pues creo que lo que significa para todos los deportistas que sueñan con estar en los Juegos es un sueño hecho realidad. Para mí al final, en ese inicio como deportista empezó siendo un hobby o casi como mis padres por no tenerme en casa, pues que te apuntan a un deporte. Empezó siendo un hobby y de ahí tengo la inmensa suerte de que la vela, mi deporte, pues durante 10 años fui profesional. Pude dedicarme a ello, por lo tanto, creo que soy una afortunada que aquellas personas que tu hobby se convierta en profesión. Y bueno, pues una vez que estás en el deporte compitiendo, pues obviamente los Juegos Olímpicos pues son esa meta que todos queremos llegar. Así que yo me siento muy afortunada poder haber estado viviendo de mi deporte durante pues 10 años de profesional, aunque bueno, pues todo lo que venía adelante y a día de hoy, aunque ya sea de forma amateur, pues que el deporte forma parte de mi vida, así que pues para mí lo es prácticamente todo, es la base de mi vida y espero que siga siendo. Y Ángela, ¿por qué la vela entre todos los deportes? ¿Por qué decidiste ir a esa especialidad? Pues no fue una decisión propia, es más, cuando yo era pequeña en el colegio empecé con 6 años a hacer gimnasia como actividad extraescolar, pero desde muy pequeña me diagnosticaron alergia y asma y entonces pues recomendaron a mis padres que debía hacer algún deporte al aire libre. Es cierto que no creo mucho en las coincidencias, sino que mi abuelo era piragüista, mi madre nadadora y mi padre hacía windsurf. Así que yo me dedicase a algún deporte relacionado con el agua, yo creo que ya venía en mi ADN. Pero partió como a una casualidad, por así decirlo, de hacer un deporte al aire libre por esos problemas médicos. Y era un hobby de fin de semana y bueno, pues cada vez empecé a competir, cada vez pues se me dio mejor y la verdad es que hubo un momento que compartía los dos deportes, la gimnasia y la vela. Y es verdad que la gimnasia, da igual dónde compitas, en qué ciudad compitas, que no deja de ser lo mismo. Estás dentro de un pabellón y bueno, pues los elementos son los mismos, para prácticamente decirlo. Pero en la vela cada día es diferente. Un día hace sol, otro llueve, hay olas, el mar como un plato, poco viento, mucho viento, y eso que cada día sea diferente y en una ciudad diferente, pues bueno, pues yo creo que es lo que me engancha a este deporte, que cada día se aprende, es un deporte que tienes que estar en constante evolución y conocimiento porque nunca vas a conocer todo porque el mar, las corrientes, incluso en la misma bahía, son diferentes. Así que pues lo que partió de una casualidad, por así decirlo, médica, pues en ese momento de definir qué deporte me gustaba más, pues por todo esto que te conté con lo que significa la vela en vez de la gimnasia en un sitio cerrado, pues la verdad que fue lo que me enganchó. Es cierto que los días de invierno, cuando hace mucho frío y llueve, digo, ¿por qué no habré elegido el deporte indoor, que es mucho más tranquilo? Totalmente. Además, Ángel, empezaste muy jovencita, ¿no? Por lo que llegar a un alto nivel, muy alto nivel, con toda la competencia que hay, ¿no? A nivel mundial, es complicado. ¿Sobre qué edad te iniciaste, más o menos? Pues yo a lo que es a competir en vela fueron con 10 años. Ya el primer año fue casi de juego, pero digamos al final del primer año ya hice mi primer campeonato de Asturias, que quedamos un barco que íbamos 2 chicas, quedamos segundas y ya en ese primer año de competición ya me clasifiqué para el campeonato de España y ahí pues a los 2 años fui a mi primer mundial. Entonces bueno, pues empiezas como una carrera un poco así casi de casualidad, que van saliendo los resultados un poco, bueno, pues de manera natural y bueno, pues así va creciendo. Es cierto que en mi casa, y siempre lo resalto,
el deporte sí ha sido muy importante, ¿no? De una familia de deportistas, pero los estudios también. Y obviamente hoy en día, salvo que te dediques a 2, 3 deportes, de masas, el resto de deportes somos deportes minoritarios, entonces en mi casa era muy importante que sí, que hiciese deporte, pero poder compaginarlo con los estudios. Y de hecho, cuando yo estaba en el equipo español de la categoría que navegaba y el entrenador fue entrenador olímpico, pues hubo esa oportunidad de, para los Juegos de 2004, el poder haber hecho las pruebas. Pero en mi casa fue como, bueno, primero estudia la carrera, tal, y luego ya verás a ver qué tienes, ¿no? Entonces, empecé pronto, bueno, pues eso, pues llevo compitiendo prácticamente desde los 10 años, pero sí que hubo esa importancia de tener la mente, bueno, con los pies en la tierra y de compaginar los estudios con el deporte. Y Ángela, durante el desarrollo que tuviste como deportista, ¿cuál diría que han sido los puntos que más te han limitado a la hora de conseguir tus objetivos? Pues un objetivo importante es que al final vivir en Asturias, que es una comunidad pequeñita, que tampoco se dedica en general al deporte de la vela, tampoco mucho al deporte de alto rendimiento, cada vez más, pero hace años no tanto, pues el poder desarrollarte profesionalmente o poder ir a campeonatos, pues siempre era complicado, ¿no? Pues era complicado que la federación tuviese recursos para llevarte a los campeonatos, era complicado encontrar patrocinadores, entonces, bueno, pues había una serie de limitaciones por vivir donde vivía. Tengo pues la suerte que mis compañeras eran gallegas, cuando ya por fin pude dar el paso más profesional, y en Galicia sí que había ese apoyo, entonces, bueno, pues tuve buenas compañeras que me ayudaron a impulsar mi carrera. Pero sí que hay una limitación, muchas veces los deportes, pues casi económicas y de apoyo de la federación regional. Otras federaciones más potentes de otras comunidades, pues sí que tienen pues ese, digamos, un programa para los deportistas para que se vayan profesionalizando, que eso yo nunca lo tuve, ¿no? Entonces tuve que buscar muchas veces la vida casi yo sola y es una cosa que sentí mucho, ¿no? La soledad del deportista de luchar por tus sueños, pero no tener aliados que te ayuden como podría ser en otras comunidades. Claro, porque todo es al fin y al cabo un reto, ¿no? Desde el sitio donde residías hasta el sitio donde tenías que trabajar, o el sitio que tenías que ejecutar el deporte, por así decirlo. ¿Qué es lo que te ha enseñado este tipo de deporte? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te has podido desarrollar? Pues, bueno, hay algo que yo creo que tienen en común todos los deportes, que no deja de ser la superación, el trabajo, la disciplina, ¿no? Porque muchas veces se habla de motivación y obviamente estás haciendo deporte que te gusta y te motiva, ¿no? Pero no todos los días estás motivado para seguir entrenar. Entonces, qué importante es la disciplina para seguir adelante, el no rendirse. Bueno, pues todo eso yo creo que es común a todos los deportistas y a todos los deportes, ¿no? Obviamente el trabajo en equipo, porque es imposible llegar solos, ¿no? Además, por mucho que, o con tu equipo, pero tienes que tener el preparador físico, el médico, el entrenador, incluso yo que se decía, en nuestro caso, quien hacía la logística de los viajes, o sea, todos teníamos que estar enfocados en el mismo objetivo, entonces el trabajo en equipo es importantísimo. Y luego, específico a mi deporte, yo pondría, por ejemplo, la adaptación a los cambios, porque es un deporte que pues estamos compitiendo entre 3 y 5 días y que no hay ningún día que sea igual. Dependes mucho del tiempo, de si hay poco viento o mucho viento, de las condiciones del mar y también dependes de un material, del barco, de las velas. Entonces, pues bueno, pues todo va más o menos alineado y no todo depende de uno mismo, que es una de las cosas también importantes, que no se puede controlar todo, y la adaptación al cambio, que yo creo que también es una de las lecciones que más me ha enseñado también para el día a día, que hoy en día nuestro mundo que vivimos, casi lo único que permanece constante es el cambio y hay que estar adaptándonos todo el rato a lo que toca. Yo creo que es una de las lecciones más importantes para el día a día que me ha dado mi deporte. Claro, porque realmente con todas estas condiciones del mar cambiante, del viento, todo este tipo de condiciones, ¿cómo podías encarar un día normal en tu entrenamiento? Pues un día normal, la verdad que hoy en día el deporte, prácticamente cualquier deporte que hagas es prácticamente profesional, y en caso de que estemos en los Juegos Olímpicos o luchando por ellos, pues es casi una jornada laboral. Nosotros, pues dependía un poco de si estabas en pretemporada o no, pero al gimnasio
unas 2 horas de gimnasio al día, más o menos 5 sesiones a la semana de gimnasio. Y una vez a la semana teníamos, por ejemplo, deporte al aire libre, que era o ir en bici, o ir a hacer surf, que me gustaba, pues voy a la montaña, lo que fuese, ¿no? No deportes de riesgo, lo teníamos definido. Pero sí que más o menos eran unos 5 días de preparación física y uno de, bueno, también preparación física, pero más libre. Salíamos al agua más o menos 5 días también a la semana y todos los días teníamos que preparar material, veíamos también, al volver del agua, veíamos los vídeos de las maniobras. A un momento pues hacíamos alguna clase de reglamento, de estrategia también. De vez en cuando hacíamos clases también de meteorología, por ejemplo. Entonces, bueno, pues más o menos el día pues se van cubriendo las horas. Depende de cómo estuvieses, pues necesitas o no ir al fisio o si tienes una lesión o para descargar la musculatura. Si estás los días de invierno solemos hacer 2 sesiones muy cortas de agua porque si no te mueres de frío, pero si no, pues bueno, pues estamos a unas media de 4 horas de agua. Entonces, pues bueno, pues más o menos vas sumando las horas y varía un poco a veces como nuestro deporte, dependíamos del viento. Pues no dices, no, pues a las 6 salimos al agua, no se puede. Realmente el viento pues suele ser de 12 a 6 de la tarde. Entonces en esas franjas es cuando navegábamos y en función del viento o del parte meteorológico íbamos adaptando pues a hacer teoría por la mañana o por la tarde. Si por ejemplo hay un día que hay un parte de mucho viento y pues no podíamos ir al gimnasio por la mañana porque si no íbamos a llegar muy cansadas para ese día. Entonces, como digo, es un deporte que no es nada de rutinas, dentro de lo que se puede marcar las rutinas que podamos, pero había que ir adaptándonos mucho al día a día porque al final dependíamos del parte meteorológico. Si hay una semana que no va a haber casi nada de viento, podíamos aprovechar para hacer más físico o más vídeos o aprovechar para arreglar material. Entonces, bueno, pues las jornadas son intensas y largas y no deja de ser una jornada laboral o más, porque cuando te gusta, dedicas más horas que una jornada laboral. Claro, porque eso de la adaptación es importante y lo estamos comentando desde el principio, ¿no? ¿Cómo te puedes preparar unas condiciones de un mar que haya en otro país si son muy diferentes a esta o más o menos son las mismas condiciones? ¿Cómo trabajabais eso? No, la verdad es que cada sitio es diferente. Una de las cosas principales es, iba a decir, la forma física. Obviamente, cuanto mejor en forma estés, porque es verdad que un día que hay poco viento, da igual donde estés, que no sea tan demandante físicamente, pero quizás más psicológicamente por la estrategia del barco. Pero lo que hacíamos era siempre intentar viajar unos días antes al sitio donde competimos para poder conocer cómo son las condiciones. Es cierto que tenemos un circuito mundial y las regatas suelen ser siempre en los mismos sitios, entonces pues bueno, podemos conocer cómo funcionan muchas veces los vientos de cada sitio concreto, pero si a un mundial se suele estar casi el mes anterior en el sitio de que se compite, porque pues tienes que conocer un poco cómo funciona la corriente, el mar, el tipo de olas. Obviamente no tiene nada que ver unas olas con otras y es cuestión de adaptarse. Pero incluso, por ejemplo, algún mundial que tuvimos en Buenos Aires, agua dulce, incluso también la sensación, el feeling que tienes de navegar el agua dulce, al final el barco se hunde mucho más que en agua salada. Entonces, el coger el feeling de diferente, pues por eso cuanto más tiempo pudieses tener para poder entrenar en el sitio de la competición, pues es mucho mejor porque el medio tiene mucho que ver. Entonces, nosotros más o menos teníamos una regata de la Copa del Mundo al mes, y entonces prácticamente un mes al año vivíamos en una ciudad diferente porque cuando terminaba el campeonato empaquetábamos todo y nos íbamos al sitio de la siguiente competición. Así que más o menos vivíamos un mes en una ciudad diferente del mundo. Claro, es que es al final eso, ¿no? Tener las sensaciones, ¿no? Que de las condiciones de allí y demás. Y una pregunta a mí que me parece muy interesante, siempre la hago. ¿Mejor momento y peor momento o peor momento y mejor momento? Como quieras el orden. Pues empiezo por el peor. Por el malo. Mirar cómo es. Pues obviamente hay muchos malos, ¿no? Porque aunque esté haciendo lo que me apasiona, aunque me encante mi deporte, pues obviamente parece que solo se ve lo bueno y hay muchas cosas también que no son tan buenas, ¿no? Cuando los resultados no salen, cuando pues también estás mucho tiempo fuera de casa, nosotros estábamos 5 días al mes más o menos en casa, te pierdes mucha vida de tu familia, te pierdes la vida normal, ¿no? Que tiene la gente. Entonces hay muchas cosas que también se pierden, pero yo diría que el peor momento, aunque iba a decir, estaba pensando en dos,
la no clasificación para los Juegos de Río, después de haber ganado el oro, pues un momento bastante duro, porque, bueno, pues estás preparándote 4 años y no consigues llegar, pero al final, bueno, pues cuando lo reflexionas te das cuenta pues que los otros equipos han sido mejor que tú y, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, lo recuerdo como un momento dramático, pero que luego, pues bueno, pues no lo es tanto, ¿no? Pero sí que el momento que me lesioné el hombro, que fue en 2018, o sea, ahí ya da igual que lo hayas hecho bien, mal, es que no puedes hacer nada. Entonces ahí fue el momento más complicado porque además al principio no habían encontrado qué es lo que tenía, yo seguía compitiendo, cada vez me dolía más el hombro. Yo un momento que tuve que parar y decidir si me operaba o no operaba, además un momento en plena temporada, pues yo creo que es como la sensación peor porque no es que digas, no, es que me he confundido, lo he hecho mal, los otros han sido mejores, y dices, es que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces el momento de una lesión yo creo que es el momento más complicado psicológicamente porque estás en casa sin poder hacer absolutamente nada y además me había lesionado el hombro y decían, bueno, pues vete al gimnasio y trabaja el resto de tu cuerpo, ¿no? Pero es que al principio me acuerdo que no podía hacer nada porque ir en bicicleta, o sea, en la bicicleta estática me dolía el hombro, correr me dolía el hombro, abdominales, todo lo que hacía me molestaba el hombro, entonces hasta que no pasa una etapa ya un poco más de recuperación, era como que no podía hacer absolutamente nada más que quejarme, ¿no? Como quien dice, y estar ahí pues tranquila haciendo ejercicios de gimnasio, de recuperación total, como si de repente te ponen 60 años encima, que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ese cambio del todo a la nada, pues es una sensación bastante complicada. Yo diría que al margen de éxitos, fracasos o momentos difíciles, creo que ha sido el punto que más me ha costado psicológicamente porque era el de tener que parar. Claro, porque eso al fin y al cabo te limita, ya no solo a nivel físico, entras un poquito en decremento, sino también a nivel psicológico, ¿no? Es decir, ¿cómo consideras que es la psicología de importante cuando te van mal las cosas y cuando te van bien las cosas? No, es todo. O sea, yo creo que además, lo digo muchas veces, creo que la clave que diferencia a los deportistas es la parte mental. Puedes estar súper fuerte físicamente, puedes prepararte como el que más para un campeonato, pero si en el momento clave tu mente no se conecta o no se lo cree, pues no lo consigues, ¿no? Por muy bien físicamente que estés. Entonces, por eso yo creo que la clave que diferencia a los deportistas es la parte mental. Y lo diría no solo para el momento de la competición, sino también para todo ese momento de preparación, cómo te preparas durante 4 años o el año, cómo te preparas para la competición. Yo creo que es el día a día lo que de manera invisible casi marca la diferencia de los deportistas. Bueno, es decir, de los deportistas en este caso, pero en general de las personas de éxito o que luchan por sus sueños o de las que no, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte mental en un momento, pues eso, pues un momento malo de como puede ser una lesión o incluso una retirada, creo que se debería hacer mucho más hincapié en esa preparación mental, porque además no vale que apliques pues esa solución psicológica en el momento clave, tienes que ir entrenándolo poco a poco y para que surja el momento clave. Entonces, pues realmente es un entrenamiento bastante invisible, porque tú cuando vas al gimnasio, levantas pesas o haces una dieta, lo notas, es visible, lo puedes medir, ¿no? Todos los días, tu evolución. Y la parte psicológica es muy complicada de medir hasta que no llegue el momento clave que lo define, ¿no? Por lo tanto, creo que es algo que cada vez se está trabajando más, pero creo que en unas competiciones o lo que puede marcar la diferencia en un deportista es esa parte mental. Claro, y de hecho, ¿conoces algún caso de algún deportista que teniendo muy buenas condiciones físicas, teniendo incluso talento por cuestiones psicológicas, no ha llegado? Conozco bastantes casos y luego, bueno, muchos también son conocidos y diría que, por ejemplo, los Juegos ahora de Tokio en 2021 fue cuando se habló de verdad de los problemas, pues yo digo, muchas veces pongo el ejemplo de la americana de gimnasia, Simone Biles, es que no tiene rival físico y no pudo competir en los Juegos Olímpicos por problemas de salud mental, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo que todos conocemos, pero en nuestro entorno también conocemos mucho. Y yo, por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos, sobre todo en un deporte como la vela, como digo, que no depende solo de una marca o de un resultado,
hay veces que hay sorpresas en los resultados, porque estamos en un deporte minoritario, que te juegas tus 4 años en esa competición, que de ahí va a depender tu beca o no, que una medalla olímpica es como el todo o la nada. Entonces, pues hay muchos equipos, sobre todo en vela, que durante los 4 años están haciendo podiums, están los primeros del ranking, llegan a los juegos y no llegan ni siquiera a la final, porque de repente tu familia no te ha hecho caso en 4 años porque estás por ahí viajando y de repente te va toda tu familia a ver a los juegos. La prensa está pendiente de ti cuando han estado, bueno, pues cuando a los deportes minoritarios tampoco se hacen mucho caso. Entonces de repente pasas a competir de manera diferente a lo que has hecho durante 4 años. Pues esa presión que tienen sobre los deportistas, la que te pones tú mismo, pues todo eso pues hace que hacen mucha media en muchos deportistas y pues vemos que hay resultados a veces sorprendentes porque, como digo, pues llegamos todos los deportistas a los Juegos Olímpicos prácticamente igual de preparados, técnica y físicamente, y la mente juega malas pasadas, así que por eso yo tengo muy claro que la mente es lo que marca la diferencia en muchos deportistas, obviamente que en un nivel de estándar más o menos parecido, evidentemente estamos pues, en una competición como unos Juegos Olímpicos o un Mundial, y en un deporte como el nuestro que dura tantos días, cada día es diferente y que tienes que adaptarte todo el rato a los cambios. Entonces, un momento que desconectes, no lo consigues. Y también te quería preguntar, porque eso también es una pregunta que he querido hacer siempre, ¿en qué momento te has llegado a sentir mejor deportista? Es decir, mejor físicamente, mejor técnicamente, conocer mejor las condiciones. ¿En qué momento dirías que te ha sucedido eso? Pues ahí como tengo un como momento clave que yo creo que es la semana de los 15 días de los Juegos Olímpicos. Ahí claramente tuvimos como nuestra mejor forma física. También yo creo que el hecho de tener esa motivación externa de estar en unos juegos y creértelo y que vas consiguiendo resultados, pues también puede ayudar, porque seguramente para mí es Juegos Olímpicos, pero también seguramente el mes anterior también estábamos preparadas igual, ¿no? Pero también ese plus de motivación, de estar allí, de conseguir resultados, pues te ayude, ¿no? Entonces yo creo que físicamente ahí estábamos muy bien, pero como digo, creo que es la cabeza quien marca la diferencia, porque también, por ejemplo, ahora diría que tengo como más conocimiento, más experiencia que ahora de ir al agua para hacer la estrategia o como tener más jugadas hechas, pues también, ¿no? Mentalmente, pues quizás ahora, aunque ya compito mucho menos, pero obviamente los 15 días de los Juegos Olímpicos también fueron como esa cumbre de la carrera deportiva y que seguramente físicamente pues haya estado mejor los siguientes años, porque también las campañas olímpicas en los Juegos teníamos que intentar pesar lo máximo posible porque era un sitio de mucho viento, entonces pues sí, estaba fuerte pero quizás estaba por encima de mi peso habitual, entonces bueno, pues es difícil decir en qué momento, pero sí que los Juegos Olímpicos ha sido como ese momento cumbre de todo, con ese extra de la motivación de que las cosas saliesen bien. ¿Y qué es lo que más te ha costado? Es decir, dentro del deporte, ¿te ha costado más a nivel físico, a nivel técnico? Es decir, ¿qué ha sido lo que quizá más te haya costado o más tarde hayas conseguido? Pues hay una cosa muy que para mí me costó muchísimo, que es coger peso, porque entonces esa parte física de tener que estar pues con dietas hipercalóricas, levantando pesas todo el día, levantando hierro, ¿no? Como decía un preparador físico. Yo pesaba 50 kilos y el peso medio de una tripulante pues un 68. Al final el peso medio compara un poco con el peso entre las 3 chicas que íbamos en el barco, ¿no? Entonces, bueno, pues si una pesaba un poco más, pues se podía compensar, pero lo ideal era estar en esos 68 kilos por tripulante, o sea, 204 kilos en el equipo, ¿no? Y claro, yo pesaba 50 kilos y quería estar en los juegos. Entonces era como, a ver, es que pesas demasiado poco. Y llegué a conseguir en los juegos llegar a 59 kilos. Y para mí fue como lo más complicado porque al final también navegábamos de 12 a 5, que no puedes hacer 3 comidas fuertes, porque tienes que adaptar esas comidas al entrenamiento, ¿no? Entonces el poder entrenar, comer unas dietas bastante calóricas, el tener que ganar peso, además luego pues coincidió que pues de conseguir tanto volumen, pues empecé a tener tendinitis, porque al final el músculo crecía, pero los tendones no crecen al ritmo del músculo. Entonces, bueno, pues
pues con toda la suplementación que tenía que tomar. Entonces para mí esa parte de tener que coger peso y que tampoco es fácil coger peso de forma saludable, pues para mí fue como lo más complicado porque era como llegar de entrenar y comer. Llegar de edad, el batido. Y entonces era como la ventana metabólica, tienes que... Entonces yo creo que para mí fue como lo más complicado de todo, la parte física y de poder ir combinando, porque al principio también cuando vas cogiendo peso sientes que vas como con una mochila y adaptar tu cuerpo a pesar más, ¿no? Y luego también la parte un poco psicológica, porque yo decía al preparador, es que a ver, también quiero coger peso, o sea, quiero coger peso, no me importa, pero también de una manera como femenina, ¿no? En poder... Quieres verte bien, quieres verte estética. Sí, entonces eso, conseguí 9 kilos para llegar a los juegos, entonces yo creo que para mí fue la parte más complicada. Luego, obviamente, el día a día, pues hay tensiones, porque a veces que las cosas no salen bien, das muchos días fuera de casa, tienes que aprender muchísimas cosas y bueno, pues todo eso pero bueno, eso es el día a día. Pero en la parte, digamos, personal mía que más me caracterizó, pues lo de tener que coger peso, estar muchas horas de gimnasio y para mí, digamos, que fue como un poco lo que psicológicamente era ya a veces como, es que ya no puedo más. Saturación absoluta al final, de tanto comer, de todas las tomas que tienes que hacer. De hecho, hay personas que eso no sería un problema, es decir, que no les costaría el peso, pero claro, cuando lo tienes que hacer bajo unas ciertas condiciones, con un punto de grasa y demás más bajos que te permitan seguir siendo funcional, pues ahí es donde está el problema, ¿no? Justo. Pues también... Normalmente la gente tenía como problemas al contrario, de que se pasaba del peso. Entonces casi todo el equipo era más de tener que comer poco y yo era como, decía, estoy a dieta de engordar. Ay, a mí me gustaría estar esa dieta tal, pero claro, no es engordar de manera... Sí, con la baja grasa, es decir, claro, justo. Corporal que es. Sí. Bueno, pues eso cada uno tenéis vuestras limitaciones. Me gusta preguntarlo porque veo toda la variedad, ¿no? de cosas que hay aquí y sobre todo lo exigente que es llegar a este nivel, ¿no? Te quería preguntar también a rasgos de motivación, a nivel de motivación, ¿has tenido alguna influencia, algún modelo, alguna persona modélica así en el deporte que te haya motivado, que te haya guiado a ser mejor? Pues en general a mí me gusta mucho leer libros de deportistas, autobiografías, ver documentales, que había varios así por televisión conocidos también, porque vas viendo cómo da igual del país, deporte, edad, que la esencia de cada deportista, más o menos los problemas suelen ser los mismos, ¿no? Entonces, ver cómo ante una misma situación tienes diferentes herramientas para afrontarlo, a mí en general me gusta mucho, pues eso, pues ir leyendo biografías y viendo documentales de deportistas, porque siempre aprendes mucho de cómo lo afrontan, o a veces no te sientes solo, es decir, un poco lo que yo estoy sintiendo ahora, otros deportistas también lo han sentido, ¿no? Así que en general no he tenido alguien a quien seguir. Sí que, por ejemplo, para los Juegos de Londres, pues un amigo me recomendó leer el libro de Rafa, Mi Historia. Rafa Nadal, pues me parece un deportista espectacular y que la parte mental suya es una de las cosas que le diferencian. Entonces, bueno, pues digo, pongo ese ejemplo porque pues justo antes de los Juegos fue la biografía que leí la de él. Pero, por ejemplo, sí que a veces también cuento la historia de mi primer entrenador. Claro, ahí hace pues 30 años ya, ¿no? Que hoy en día se habla mucho de coaching, salud mental, la psicología, pues hoy en día es algo como más normal y que todos los deportistas deben de trabajar. Pero claro, hace 30 años no era lo normal y ahora con perspectiva digo, jolín, pues tanto mi entrenador como mi abuela hacían coaching de cuando era pequeña, ¿no? Entonces, antes de empezar a competir, eso, mi abuela todos los días cuando llegaba del cole me decía, bueno, cuentan una cosa buena, una cosa mala y otra cosa regular de tu día, ¿no? Pues eso es una forma de hacer coaching. El de tu día saca... porque siempre nos pensamos mucho en las cosas malas que nos pasan, pero entonces en nuestras debilidades las sabemos muy rápido, pero nuestras fortalezas no las conocemos. Entonces, pues el pensar en una cosa buena que te haya pasado, pues es una forma de hacer coaching, que cuando luego estudié coaching, digo, es que mi abuela cuando era pequeña hacía coaching, ¿no? Y otro, mi entrenador, que cuando empecé a competir, y en ese campeonato de Asturias, que quedamos segundas, pues con 10, 11 años, él dijo, tengo la pregunta marcada, ¿no? Es como, ¿y ahora qué queréis conseguir? Y digo, bueno, pues el campeonato de Asturias, ¿no? Pero claro, con 10 años tienes el límite muy cerca, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué más quieres conseguir?
Digo, pues no sé, pues un campeonato de España, ¿no? Y dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues hasta que digo, pues no sé, digo, este se ha vuelto loco. Pues dices, bueno, pues sí, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces lo pienso y digo, jolín, pues 17 años después conseguí llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces quizás ese entrenador, cuando eres pequeño, pues te hace visualizar, claro, se trabaja mucho visualizando, te hace visualizar, te hace poner el foco donde quieres llegar y te hace preguntas que te sacan de tu zona de confort. Entonces, pues bueno, pues yo creo que han sido ejemplos, vamos a decir, mentores en la vida deportiva que de manera casual o no tan casual, pero que no con eso poniéndole nombres de esto es coaching, Sí. te hace reflexionar y te hace, pues bueno, pues quizás centrarte y pensar, oye, pues yo quería llegar a los juegos, ¿no? Y igual no lo hubiese planteado, pues nunca. Y luego cuando ves ahí, pues eso, pues Barcelona 92, que a mí me marcó mucho, y ves ahí que es la fiesta de todo el deporte, pues dices, pues sí que quiero estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es gente que te ha ayudado, pues seguramente te ha guiado en tu camino como deportista. Claro, porque al final eso no es todo. Tú tenías la impresión o la mínima sospecha, si fuésemos hacia atrás, de que llegarías a conseguir todo lo que has conseguido. No, nunca. No. La verdad que ahora lo veo como algo normal. O sea, en el momento era como lo normal. Pues vas a campeonato de España. Ay, pues mira, me ha salido bien. Me he clasificado para un mundial. Y te pones ahí haciendo resultados, pues es como lo normal, ¿no? La evolución normal. Pero si ahora voy atrás, la verdad es que poder haberme dedicado o dedicarme a mi deporte es algo que vamos, es que no pasaba ni por mi cabeza. Y luego tenía más, eso, pues Barcelona, Sydney. Mis libros del cole estaban forrados todo con fotos de vela y de deportistas míticos. Y luego cuando llegué a Santander, que es la base del equipo, cuando entré en el equipo olímpico, pues esos deportistas que los tenía forrando mis libros eran mis compañeros de equipo. Entonces es como la sensación de, jolín, que tus ídolos estés ahí de repente a esa altura, ¿no? Y entonces luego pues el poder, pues yo misma con nuestro equipo haber inspirado también a niñas y a niños pequeños, que pues la verdad es que obviamente es un orgullo, ¿no? Pero si hubiese ido para atrás, la verdad que no lo hubiese pensado. Y tampoco porque, o sea, la cuestión es que yo creo que una de las cosas que tampoco es que tuviese un talento súper especial o marcado para haber hecho deporte. Imagínate, si no hubiese ido a ese médico, igual no hubiese conocido la vela, ¿no? Pero sí que igual, pues eso, pues soy muy disciplinada en general. Me gusta, pues soy muy cuadriculada también, me gusta como muy perfeccionista. Entonces, bueno, pues quizás esa, igual no con talento, pero sí con esa forma de trabajar, pues bueno, pues yo creo que lo que vas haciendo el camino y van surgiendo las oportunidades. Y también he podido coger las oportunidades porque, bueno, pues no todo el mundo puede, ¿no? De repente decir, pues me voy a Galicia a navegar y ya está, y estudio a distancia. Pues igual no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Así que pues esas oportunidades, esos trenes que van pasando, pues cogerlos y aprovecharlos y hasta aquí hemos llegado. Y un trabajo constante, con motivación, con ilusión ya no solo con la intención de ganar, sino de pasar un buen rato, divertirte, seguir desarrollándote, seguir mejorando, que al final lo que acerca a los resultados. Sí. Te quiero hacer una pregunta también, un poco cómo ves este deporte en el país, cómo ves el futuro de la vela en este país a nivel mundial, qué cambios estás observando, te gustaría que existiesen. Sí, pues visto por los cambios, me gustaría que fuese un deporte que conociese más gente, porque es verdad que se tiene una idea del deporte de la vela como muy elitista. Es verdad que como están los clubes náuticos, pues quizás no sea tan accesible, pero que no es accesible en lo económico sí lo es, porque tú te apuntas a un cursillo, es decir, yo no tengo barco, casi nunca tuve barco, al final la federación te ayuda, tiene material de la federación, igual que, yo qué sé decir, igual que no tienes que tener un campo de fútbol para... Sí. Es del ayuntamiento o es de quien sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es un deporte que intentar que lo conozca mucha más gente, que por ejemplo también, porque además cada vez que alguien prueba el deporte, pues le gusta muchísimo, entonces el que pueda conocerse mucho más. Tenemos unas costas maravillosas en España, tenemos la verdad que para la gente que compite tenemos un nivel fabuloso. En la categoría que estamos ahora, que yo estoy compitiendo ahora, hay más nivel en un campeonato de España que en un europeo, por ejemplo. Hay igual un belga o
o poco más que te pueden hacer competencia, pero España a nivel europea es una potencia brutal, tenemos unos regatistas brutales y a día de hoy todavía somos el deporte que más medallas olímpicas tiene. Piragüismo nos viene cogiendo las distancias, pero bueno, pues es un deporte que tiene grandes regatistas y que ojalá que sea mucho más conocido. Y me gusta mucho porque yo cuando empecé a navegar casi no había chicas. Yo era la única chica, pues éramos, pues igual un campeonato de España juvenil, pues igual éramos 40, 50 deportistas y solo éramos 2 chicas. Entonces, pues bueno, ahora cada vez hay más chicas, que eso también creo que es un deporte que me gusta mucho, incluso para los juegos es un deporte mixto. Y bueno, pues que siga creciendo. Sí, porque ha evolucionado a nivel nacional, entonces digas que sí que se ha visto una mayor participación femenina, en este caso, en ese tipo de deportes, o más o menos se está manteniendo un poquito más, ¿no? Se está desarrollando un poquito más. Sí, va creciendo poco a poco. Es verdad que todavía, pues bueno, en vela, vamos a decir, en la base sigue habiendo más niños que practican la vela, pero bueno, cada vez hay más niñas también. Es verdad que nos pasa como en casi todos los deportes, que cuando llega la edad juvenil hay un abandono de las chicas enorme, pues porque pues van a estudiar o por lo que sea. Todavía en Juegos Olímpicos sí que hay una participación 50%, o sea que es un impulso muy bueno a la vela femenina, pero todavía vela oceánica, competiciones de grandes barcos, todavía faltan mujeres. Se van haciendo impulsos para que, que haya regatas femeninas, un poco para poder dar oportunidades o formación o experiencia a las mujeres para cuando un equipo necesite regatistas, miren su experiencia y no si es un hombre o una mujer, ¿no? Porque hasta ahora, pues obviamente cogerían un hombre porque tienen más experiencia y más horas y más millas, ¿no? Pero cada vez, pues, hay más mujeres que tienen más experiencia y hay puestos, obviamente, que son de fuerza total, que pues es complicado poder competir contra el tamaño de un hombre que puede tener, pero sí que hay puestos en los que no se requiere tanta fuerza. Por ejemplo, quien lleve la táctica en el barco tiene que pensar y poder ver y saber leer el viento, ¿no? Entonces ahí no hace falta la fuerza física. Así que bueno, pues que es un deporte que siga creciendo, que cada vez haya más mujeres y sobre todo que tener esa experiencia para que a la hora de poder, como puede ser mixto, a la hora de poder coger un regatista para tu equipo, que lo valores por la experiencia que tiene. La verdad es que son puntos importantes, sobre todo bajo vuestro punto de vista, ¿no? Cómo lo estáis viendo actualmente, cómo ha sido, cómo va a evolucionar, ¿no? Lo que podemos esperar. Y la verdad que me alegro de lo que me has dicho, que somos una potencia, ¿no? A nivel de regatistas y demás, o sea que es maravilloso. Para ir finalizando, Ángela, te quiero hacer 2 últimas preguntas. Una pregunta: ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué recomendaciones le darías a un deportista, que vayan a competir o que estén enfocados o que su sueño sea ser olímpicos? Pues muy claro. Lo primero es que disfruten con lo que hacen, ¿no? Porque creo que esa es la clave de todo. Aquí no estamos por obligación y si está por obligación no se va a poder llegar muy lejos. Sí. Ganar campeonatos ocurre a veces y ganar unos juegos o conseguir esos resultados que te has marcado, pues sí, pasa. Pero lo normal es que no se ganen los campeonatos. Es que yo he perdido muchos más campeonatos que he ganado o he quedado por ahí por el medio de la clasificación o haces un podium pero no ganas, ¿no? Entonces lo normal es no ganar los campeonatos. Pero yo creo que algo que con lo que te vas a quedar es con el camino y ese día a día. Así que lo más importante es disfrutar con lo que se está haciendo, porque luego todo lo demás viene. Yo, por ejemplo, cuento las 2 campañas muchas veces. Londres 2012 consigo el oro olímpico y a Río no me consigo ni siquiera ni clasificar para los Juegos, ¿no? Entonces, pues decir, ¿ha sido un éxito o ha sido un fracaso? Pero no, las dos. Aprendí muchísimo en las dos campañas olímpicas, aunque no haya conseguido el objetivo deseado, pero aprendí muchísimo, lo pasé súper bien, viajamos muchísimo y bueno, pues todo eso te lo llevas. Si hubiese conseguido el oro olímpico y hubiese sido horrible, me llevase mal con mis compañeras, hubiese sido la medalla esa no tendría tanto valor, ¿no? Claro. Entonces el poder compartir tu logro, tu camino, el ir aprendiendo, pues así que mi consejo es fácil, disfrutar con lo que se hace. Creo que eso en cualquier ámbito sí. y se nota quién lo hace
disfrutando y quien lo hace no disfrutando tanto. Sí, sí, sí. Y Ángela, para terminar, te quiero hacer una pregunta más, ya con respecto a nuestros alumnos de Five Stars. Como profesora, que también eres, impartes coaching y comunicación, ¿qué consejo les darías a ellos para ser mejores profesionales el día de mañana, para entender mejor a sus deportistas? Pues un poco lo que dije antes, lo de leer los libros para conocer lo que hacen otros deportistas, creo que es importante porque sobre todo para ser entrenador, para poder trabajar con personas, cada uno de nosotros somos muy diferentes. Por lo tanto, ante un mismo problema necesitamos soluciones diferentes. Entonces, cuanto más experiencia tengan, cuanto más conozcan a sus deportistas, cuanto más empatía tengan, o sea, todas esas habilidades sociales, cuanto más las trabajen, pues mucho mejor, porque van a poder encontrar soluciones para cada deportista. Porque incluso dentro de un mismo equipo, ante un mismo problema, cada deportista necesita algo diferente. Entonces, todas esas habilidades blandas, ¿no? Todas esas soft skills son muy importantes, y la mala noticia es que no hay un camino único, ¿no? Para poder trabajar con las personas. Así que es necesario, pues, conocer diferentes experiencias. Creo que es muy importante también escuchar, y esa escucha activa de poder no solo enterarte de lo que te cuentan, sino poder ver más allá, ¿no? Entonces eso significa tener esa conexión o esa empatía con los deportistas. Así que, pues, yo creo que el poder tener como un trato individualizado con cada deportista, yo creo que también eso marca mucho la diferencia, porque, como digo, somos todos diferentes, actuamos diferentes ante un mismo problema, situación, así que, pues, cuanto más podamos conocer a las personas con las que trabajamos, y para saber qué es lo que necesitan, qué es lo que no necesitan, pues todo eso creo que puede marcar mucho la diferencia de los entrenadores. Así que, bueno, pues eso viene de escuchar, de hablar, de compartir, de leer y de formarse. Así que todas las habilidades blandas, vamos a decirlo así, creo que son muy importantes, porque eso, bueno, pues es importante dejar huella y ser algo más con las personas con las que trabajas, y creo que va de eso. Claro, porque muchas veces nos centramos mucho en aspectos técnicos del entrenamiento, de qué metodología voy a utilizar, cómo voy a variar el entrenamiento y demás, pero muchas veces nos olvidamos de algo importante, que es la adherencia, ¿no? Es decir, de la confianza que tenga este cliente en el entrenador o la entrenadora, y que eso muchas veces, esa confianza le puede hacer conseguir hasta mejores resultados que un entrenamiento muy metódico, ¿no? Esa confianza, el que sepan que lo que están haciendo funciona, ¿no? Sí, justo. Yo creo que es que va de eso, porque es importante, obviamente, tener un entrenador formado técnicamente y que sepa y poder ir creciendo en esa parte más física, ¿no? Pero no se debe descuidar la parte mental, y por eso digo, aunque tengas el mejor deportista, el más talentoso, si psicológicamente no funciona, o como equipo no funcionáis, aunque tengas el mejor deportista, va a ser complicado conseguir resultados. Así que yo creo que para mí prima mucho más esa conexión, esa confianza, ese hacer equipo, y hacerlo con lo que necesita esa persona. Se produce algo mágico, y ese equipo, pues de repente, ¿no? Cuando se producen resultados por encima casi de lo que imaginábamos, ¿no? Pero eso es, pues, esa combinación de la parte física es importante, la parte mental creo que lo es más. Así que si tienes encima un entrenador que no solo técnicamente te ayuda, sino que además tienes esa conexión especial, pues el resultado es mágico. Muy bien, pues nada, Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Espero volvernos a vernos pronto, y nada, que pases un feliz día. Pues muchas gracias a todo el equipo de Five Stars, que sois un equipazo, y nada, nos seguimos viendo así por la pantalla. Muy bien. Un Gracias. saludo. Hasta luego, Ángela. Gracias, chao, chao.